configuración. En este caso tenemos uno. Cuatro tipos de cuadrantes importantes que vamos a ver sí o sí en la parte clínica. Transversas. Este sí o sí lo vamos a ver. Hablamos de lo que es un golpe directamente directo o de angulación. ¿Sí o no es transversa? ¿Sí o no es? ¿Sí o no? Sí, directamente es transversa. A ver, fíjense acá. Igual, fíjense cómo está. Igual, fractura transversa. Acá, igual, transversa. ¿Qué pasa? Dos, oblicuas. Fíjense, ¿en dónde está la fractura? A ver, más o menos, ¿dónde está? Completo, ¿cómo sería? En la cabeza. Fractura en donde. No. Fractura No. Fractura en el falange proximal, cuarto dedo En la cabeza. de la mano izquierda. ¿Qué tipo de fractura? Oblicua. oblicua. Ahí está, fíjense, igual otra fractura oblicua. Ahí está. En espiral, fíjense claramente visible. En espiral, ¿está? Así, ¿ya? Así. Clarito está ahí. Acá, ¿corresponde una espiral o una oblicua? Oblicua. Espiral. Esta espiral. No confundan con oblicua. Fractura vertical. Más que todo, presenta lo que es una intraarticular. ¿No? Ahí está, vertical. Fíjense, esto de acá, igual, vertical. Por posición de fragmento, en este caso nos interesa ver la parte del alineamiento del hueso. Entonces, aparte de saber si es transversa, oblicuo, vertical y demás, hay que saber lo siguiente: cómo está posicionado el fragmento. Entonces, fíjense acá, esto y esto. Este corresponde a uno de aposición. Aposición, ¿por qué? Porque no están perfectamente apuestos, ¿no? Apuestos o alineados si quieren, pero la palabra es apuestos. El B, el B, distracción. ¿Cómo es esto? Están apuestos, pero están alejados o separados. La C, acabalgamiento. Acabalgamiento. Entonces no existe una buena aposición, ¿no? Se han dado cuenta, en las anteriores había bastante con acabalgamiento, bastante frecuente. La D, que tenemos buen alineamiento. Este sí, el que todos queremos, ¿por qué? Porque es el que más rápido se recupera. Y el de angulación, fíjense a 20 grados. Tenemos por su localización, tenemos las extraarticulares sin desplazamiento y con desplazamiento. Y la intraarticular sin desplazamiento y con desplazamiento. Entonces veamos imágenes. A ver, ¿cuál es este? Este es mi paciente. ¿Cuál es? Ya, transversa. Posición. ¿Cuál? ¿Cuál sería? O sea, fíjense, están bien juntitos, esto es transversal, está uno cerca del otro, y están bien apuestos. ¿Qué? Ya, pero ¿cómo llamamos eso? ¿Cómo se dice? Ya se me olvidaron. Ya. Acá. ¿Qué tipo de fractura? Oblicua. Y sería. Intraarticular, ¿con o sin? Con, fíjense, la línea es transparente.
Fíjense aquí, fíjense esta partecita, acá y acá. ¿Ven o no? Esta parte es como está haciendo un deslizamiento aquí. Entonces, ¿está o no desplazada? Está. Está desplazada. Acá, fractura transversa y acabalgamiento. Acá, fractura vertical, intraarticular, con o sin. Con. Fíjense, estamos. Fracturas de la infancia. En este caso, sabemos muy bien que son fracturas netamente incompletas. Ahí está. Entonces, fíjense, vemos aquí una fractura en tallo verde, ¿no? Tallo verde. Ahora, un dato importante. Si por algún motivo ven en un niño, por ejemplo, pónganse igual, da lo mismo, de 5, 8, 10 años, el cual presenta una fractura completa, asústense, porque el golpe ha sido muy fuerte, muy traumático para el que haya causado esa fractura en un paciente pediátrico. ¿Ya? Por si acaso. ¿Hace cuántos años? Niño, 10, 12 años. Ya, a ver, sigamos viendo. ¿Qué tiene aquí? Fractura. ¿Tipo de fractura? Tallo verde. ¿Esto? Tallo verde. ¿Acá? Igual, tallo verde. No se olviden. Fíjense acá, ¿qué tiene? ¿Fractura en qué hueso? ¿De qué lado? Derecho. Muy bien. ¿Y acá? Entonces, a ver, ¿tipo de fractura? ¿Tipo de fractura? Aparentemente transversa. Y con acabalgamiento. Tenemos la fractura en torus. ¿En qué consiste esto? Esto se da en fracturas o fuerzas que han causado una compresión en el hueso. Fíjense acá. Fíjense esta de acá. ¿Notan la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Se ha comprimido. Muy frecuente en pacientes pediátricos. Muy frecuente, ¿no? Muy peligroso. Porque si hubiera sido a este nivel, hubiese sido peor todavía, ¿no? La placa epifisial. Fíjense acá. Tiene estructura de torus. Acá, igual torus. Tengo la fractura de tubo de plomo. En este caso es una combinación de lo que es una fractura incompleta, transversa generalmente, y lo que es una torus. ¿Por qué un tubo de plomo? Ustedes, por ejemplo, doblan lo que es un tubo con un fueguito, lo doblan sí o no. Una parte es mucho más delgada y otra más arrugada. Es lo que va a asemejar este tipo de hueso en el paciente. ¿Ven o no? Torus y fractura incompleta transversa, ¿no? Fractura en tallo verde y torus. Cuando hay esa combinación es tubo de plomo. Fracturas por curvamiento. ¿Cómo sé que realmente este hueso está curvado? La posición está curvada. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles eran los requisitos fundamentales de un estudio de gráfico? ¿Se acuerdan? ¿Requisitos? Sí. Uno importante en pacientes pediátricos. ¿Se acuerdan? Ambos lados. Eso, radiografía de ambos miembros. Entonces, ¿por qué necesito de ambos miembros? Para comparar si realmente este está lesionado o no. Si ambos miembros me parecen igual, no es. En este caso, si el otro está totalmente normal, viene vertical, obviamente voy a saber que eso está totalmente curvado anormalmente. Fíjense acá. Ahí está. Fíjense. ¿Está o no? ¿Sí? ¿Está? Sí. Aquí lo mismo. Fracturas epifisiarias. En este caso, ¿qué pasa? Son las que más se van a presentar en pacientes pediátricos. Para poder entender qué tanto está afectando o qué grado de afectación presenta esta placa epifisiaria,
Es importante utilizar la calificación de Salter-Hasis. Son 5 tipos. Vamos a ver con la siguiente imagen que está más fácil. Entonces, fíjense acá. Ahí está. Tipo 1. La fractura pasa a través de la fisis, ¿no? Es claramente visible a la parte radiográfica. La tipo 2. Fisis y metáfisis, ¿no? Y hay una combinación de ambos. Acá, la tipo 3. Fisis y epífisis. La tipo 4 pasa por toditos. Epífisis, metáfisis y epífisis, ¿no? Terrible. Y la tipo 5, compresión de la placa fisiaria. ¿Cuál es el peor de toditos? ¿Cuál es el peor de toditos? El 5. El 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque netamente ha afectado a la placa fisiaria, que es el productor de crecimiento del hueso. Entonces, ¿qué es lo malo acá? A veces cuando uno no se conoce, no sabe conocer gráficamente una radiografía de paciente pediátrico, piensa que la placa no existe, ¿no? Piensa que es normal, pero no. En este caso, vamos a ver, muy importante, edad, sexo del paciente y ver que la edad para hacer que tiene, ¿no? Entonces, si no hay placa en un niño, por ejemplo, de 8 años, me asusto, porque debería sí o sí verse. A mí se nos hace radiografías que hemos visto tranquilamente placas epifisiarias, ¿sí o no? Entonces, no se olviden de eso, siempre es revisar placas. Fíjense acá, ¿tiene placa? Tiene, está la placa, tiene placa. Este de acá, ¿tiene placa? Sí, tiene, está ahí presente. A ver, sigamos viendo, ¿tiene placa? Tiene, ahí está. Sí. Ahí está, tiene placa. Entonces, tienen placas. Entonces, si uno no sabe reconocer placa, nunca va a poder reconocer si una lesión de se presenta un daño de la placa fisiaria. Sí o sí, tiene que buscar. La placa fisiaria en el varón, ¿cuándo desaparece? ¿A qué edad más o menos? De los 18 a 21 años, ¿no? Y en la mujer, hasta máximo los 18 años, máximo 18 años. Entonces, puede saber hasta qué edad puede haber placa fisiaria. Importante. Vamos a la curación de la fractura. Entonces, tenemos la formación del cálculo. Entonces, fíjense, tiene 3 fases muy importantes. Una fase inflamatoria, la cual obviamente sucede cuando ya lo que es el daño en el hueso. La fase separativa, en la cual ya están migrando, ¿qué? ¿Qué están migrando? ¿Quiénes migran? Los osteoblastos. ¿Para qué? Para recuperar el hueso, y aparte viajan también la parte de plaquetas para parar ¿qué? La hemorragia. Finalmente, esta es la fase de remodelación, en la cual se forma lo que es el famoso callo óseo que va a desaparecer dentro de meses a unos años. Ahora, ¿qué factores van a influir en el ritmo de la separación? Obviamente, es la edad la más importante. No es lo mismo un paciente joven que se ha fracturado el húmero versus una 180 años que se ha fracturado el húmero. No es lo mismo. ¿Quién se va a recuperar más rápido? El joven. Sí. El joven. Otro, grado de traumatismo local, ¿no? Cuanto más compleja sea la fractura, más difícil la separación. Sí. Un dato muy importante, la vascularización. Cuanto más vascularizado el hueso, más rápido se recupera. Si la fractura está a nivel de los miembros inferiores, ¿va a ser más rápido o más lento? Más lento. Más lento. Separación de los fragmentos. Cuanto más separas, obviamente, menos rápido la separación. La inmovilización, importante colocar la férula, ¿sí o no? Para que no se muevan y sea más rápida la recuperación. Situación articular de la fractura. En este caso, cuando vemos un fibronolicina, ¿no? Y otro, las infecciones. Por ejemplo, pacientes diabéticos que fracturan es una barbaridad. Muy difícil que se recupere, ¿no? Por la diabetes. Frecuentemente en infecciones. Complicaciones de la propia fractura. 1. Unión retrasada. En este caso vamos a ver los factores. Puede que el paciente no se queda quieto, no está bien alineado el hueso, no se ha colocado bien la férula y demás, ¿no? Otro, la no unión. Puede que estén muy distales uno del otro y no de chance que se puedan
En este caso, lo peor que puede provocar es la famosa pseudoartrosis. Lo peor que puede haber. La mala unión. ¿Qué pasa acá? Cuando hay una mala posición de los fragmentos como tal, o sea, no han juntado correctamente los huesos. Y la necrosis aséptica, por una mala irrigación sanguínea. Fíjense acá, un desastre como tal. Ahí está el hueso. Aquí no va a haber reparación, por nada. Aquí, por ejemplo, ya se ha provocado una pseudoartrosis. ¿Cómo solucionar eso? Nada. Chavos. ¿Qué hueso? Prótesis. Acortamiento, fíjense acá. Acortamiento. En este caso, más frecuentemente por las fracturas conminutas o por lesión de armas de fuego que causan un estallido óseo. Aquí está, fíjense, aquí está la bala. Fíjense cómo ha destrozado. ¿Qué hueso ha destrozado? Primeramente. Peroné. Y esta, la tibia. Infecciones. Esto generalmente lo encontramos más que todo en miembros inferiores y específicamente en pie. Esto más que todo en pacientes diabéticos, ¿no? Fíjense la destrucción ósea del paciente por la infección. Esto nunca más se va a volver a recuperar. Directamente esa amputación. El peor de toditos, el que no le quiero ver, fractura de escafoides. Aquí tengo los caminos. Obviamente es tratamiento quirúrgico. Ahora, este escafoides es tan maldito que si no le da la gana, no se va a volver a reparar. Así de simple, este escafoides, si no le da la gana. Aquí tienes como que un 50-50. O se sana o se arruina peor todavía. Entonces, bien peligroso fracturarse el escafoides. ¿Qué tipo de traumas es eso? Caída, generalmente. Otro. Complicaciones de la propia fractura. Fíjense acá, ¿qué ha pasado? Una no unión de los fragmentos que ha provocado una pseudoartrosis. No se están juntando nunca más. Acá, ¿qué tiene? ¿Qué ha pasado? Pues fíjense que no está para nada bonito, ¿sí o no? Fíjense esto de acá, esto de aquí, fíjense el hueso. Esta es una imagen típica de un paciente con osteomielitis. Fíjense acá, como ha estado un principio, pero se ha consolidado retardadamente. O sea, fíjense, no hay una buena unión como tal. ¿Qué está avanzando esto? A una pseudoartrosis. Ahí está otro pinche escafoides. Fíjense, consolidación retardada. No está sanando correctamente. Y aquí peor todavía. Fíjense la destrucción que está teniendo. ¿Qué? ¿Por qué no le está dando la gana de recuperarse bien? No, en serio, el escafoides es bien malo, malicioso la recuperación. ¿Qué te da suerte para recuperarte del escafoides? Situación preoperatoria. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasó? Está medio... No se está consolidando. Fíjense, ahí está. Ahí está bien bonita en la operación, pero no le da la gana. Tal vez el paciente no se cuide y por eso. Hay muchos factores, pero quieras o no, por más que cuides esa muñeca, no, a veces no la hacen. Entonces tienen terror a escafoides. Ahí está, pseudoartrosis de los pacientes. Fíjense, sí, como está esta pseudoartrosis, fíjense, cómo ha evolucionado por una mala aposición, ¿no? Consolidación defectuosa, no mala unión, otra consolidación defectuosa. Fíjense cómo ha quedado el hueso. ¿No ven o no? Sí, sí.
Ahí está. Mala consolidación. Mal, muy mal. Entonces, fíjense, semejante callo óseo que está formado. ¿Y se puede volver a hacer la cirugía para...? No, con el tiempo eso tendría que absorberse, pero no va a quedar como antes. O sea, obviamente el callo óseo va a desaparecer poco a poquito, se va a ir absorbiendo, pero no queda siempre como antes. Puede quedar afectado un poquito. Fíjense, horrible. Fíjense esa consolidación del coso del fémur. Horrible ese fémur. Otro pinche escafoides. Una osteonecrosis. ¿No? Aquí está volviendo el clavo como tal, pero no se puede. Está destrozando, está erosionándose. Esto, escafoides. ¿No? Posible. Debe haber un trasplante para eso. ¿Quién te va a dar escafoides? Fíjense, osteonecrosis ¿de dónde? Mamás escafoides. ¿De dónde? ¿De qué hueso? ¿Ah? ¿Qué? No, ese ya no es Chicos, la cabeza del fémur. Ahí está, otro pinche escafoides. A que no se olvide. Infección posquirúrgica. Fíjense el absceso. Acá el absceso. Infección asociada a material. ¿Por qué? ¿Por qué material? ¿Qué has rechazado? Ah, ya, el titán. La prótesis. Rechazo de prótesis. Ya. Luxaciones y subluxaciones. Fíjense acá. ¿Qué es luxación? Pérdida completa de la profundidad de la superficie articular entre los huesos. ¿Qué articulaciones? Del codo, ¿no? Fíjense, bien separado. Luxación. Los estoy probando. Subluxación. Pérdida parcial. ¿Dónde estamos? Articulación del codo, ¿no? Fíjense. Ahora, ¿qué es lo malo de luxación? Ya después de recuperar el paciente, lo acomodas y listo. Pero es predisponente a que vuelva a tranquilamente luxarse. Tranquilamente. Una vez se luxa, vuelve a repetir. Es grave esa parte. Muy bien. Ahí está. Radiología de Pedrosa. Capítulo Pedrosa, capítulo 41. Pedrosa. Llama bien el título de Pedrosa. Trabajar, no te compró todo el sexto semestre. Saca copias de Pedrosa. No saca. Para pasar sin más. Pedro. Ya, voy a